Se agudiza la violencia en la región de la Araucanía. En los últimos 2 años han ocurrido 435 atentados y los últimos blancos a capillas e iglesias de la zona. Conflicto mapuche o violencia rural, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Es un tema delictual o político? Es lo que conversamos en este capítulo de Hablando de. Y para conversar en este capítulo sobre la situación que se está viviendo en la Araucanía, estamos junto a 2 senadores de la región, el senador García Ruminot, muchísimas gracias por acompañarnos, y también el senador Eugenio Tuma. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está? Un Gracias. saludo, amiga y amigo Sí. televidente. Muy bien, sí, tenemos mucha sintonía además ahí en la región de la Araucanía, así que un saludo también para toda la gente que nos ve ahí en la región. Estamos pendientes, estamos preocupados de la situación que se está viviendo ahí, se agudiza la situación de violencia. Para muchos esto es llamado conflicto mapuche, para otros violencia agrícola. Quisiéramos saber la postura que tienen ambos respecto al tema, en cómo se está tratando en la actualidad y también cuáles son las propuestas que tienen para esto, senador García Ruminot. En primer lugar, yo creo que lamentablemente no se está tratando. Cada día, día por medio, todas las semanas, hay nuevos hechos de violencia y, por un lado, no abordamos con suficiente fuerza el poder encontrar a los responsables de esos actos de violencia y, en general, tenemos una situación de bastante impunidad. Y, por otro lado, los temas de fondo, los que tienen que ver con que hagamos definiciones respecto de la entrega de tierras, de que esas tierras vayan acompañadas de fomento productivo, de que podamos avanzar en un diálogo fructífero, constructivo, tampoco se hace. Entonces, nuestra región de la Araucanía, la parte sur de la región del Biobío, la parte norte de la región de los ríos, estamos en el peor de los mundos, porque la verdad es que no se aborda con suficiente fuerza los hechos de violencia y tampoco se abordan los temas de fondo de cómo resolver el conflicto, de cómo conversar, de cómo construir un diálogo que nos permita encontrar soluciones definitivas. Es cierto que han ingresado al Congreso 2 proyectos de ley. Uno, el Consejo de Pueblos y Consejo de Pueblo, porque lo que hace el proyecto de ley es que crea un Consejo Nacional de todos los pueblos originarios y para cada uno de estos pueblos un consejo en particular. Y además el Ministerio de Asuntos Indígenas. Pero la verdad es que los 2 proyectos avanzan de manera muy lenta en su tramitación, muy lenta, y por lo tanto tampoco están siendo parte de la solución. Porque yo creo que el Ministerio de Asuntos Indígenas, hoy día la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, está inserta en el Ministerio de Desarrollo Social, pero ahí pasa a ser un servicio más, pasa a ser una preocupación más. Yo en eso creo que un Ministerio de Asuntos Indígenas tendría que dar respuestas más oportunas y el Consejo de Pueblos permitiría tener, si se eligen bien, si efectivamente son representativos, buenos interlocutores para construir ese diálogo que nos permita superar las dificultades. ¿Comparte usted, senador Tuna, el diagnóstico que ha hecho el senador García Ruminot respecto a lo que él dice, ¿no?, que no se está haciendo en la región? Bueno, lo que yo pienso es que la región de la Araucanía no tiene un plan para salir del conflicto. El gobierno tampoco lo tiene. No lo ha tenido ningún gobierno. Desde que llegaron a ocupar la Araucanía, desde que el Estado llega a ocupar la Araucanía, nunca ha habido un plan de cierre del conflicto. Entonces dejamos este conflicto de abusos, de despojos, de atropellos, de discriminación para con los pueblos indígenas, sin darle una salida como corresponde. Hay que tener primero un reconocimiento de que los tratados que hizo primero la corona española, que los respetó con el mundo mapuche, y después el Estado de Chile, el Estado de Chile no respetó esos tratados, no respetó los derechos indígenas. Cuando le fue mal al Estado de Chile
en la salicera, entonces pusieron los ojos en la agricultura, en el trigo, en el granero de Chile. Y ahí tomaron decisión política el gobierno de la época de invadir la región. Y lo que hicieron fue invadir la Araucanía, ¿no es cierto?, para ocupar las tierras y despojar a los mapuches de sus tierras y no reconocer ningún derecho desde que el Estado de Chile se había comprometido con ellos en distintos tratados. El Tratado de Tapigüe, que fue un tratado entre el Estado de Chile y los mapuches. Sin embargo, han pasado tantos años. Un siglo. Y la violencia no es de ahora, la violencia la tenemos hace más de 130 años. Violencia hacia los mapuches y también de los mapuches hacia los colonos. Entonces, este es un tema que no está resuelto y no se va a resolver solo por la vía judicial o con la ley antiterrorista o con más policía. Nosotros, o los gobiernos más bien, todos los gobiernos lo que han hecho es entregarle una responsabilidad que es política a las fuerzas de orden. Nosotros eso le iba a preguntar, un porque problema de desde violencia. Santiago, ¿no?, y ya vamos a hablar más adelante sobre la descentralización, desde Santiago lo que se habla de que está ocurriendo en la región es solo violencia. Y se están apoyando medidas, por ejemplo, como dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos, vamos a modernizar la ley antiterrorista. Y él tiene su propia agenda, ¿no?, para la Araucanía. Pero es lo que se habla acá en Santiago. Ustedes que son de la región, además, pueden contarnos con más precisión en qué se está trabajando puntualmente y cuáles son las propuestas que ustedes han entregado para que este ministerio y estos consejos funcionen realmente y sean el cierre de este conflicto, o el inicio, por lo menos, de una conversación, de un diálogo que hasta el momento no se ha dado. Bueno, ambos senadores somos parte de distintas propuestas que en gran medida son muy coincidentes, que tienen relación con un plan en la Araucanía. Un plan en la Araucanía que anunció el presidente Piñera inmediatamente después del asesinato que hemos condenado atroz de la familia Lusinger, el matrimonio Lusinger Macay, pero que no hubo cumplimiento de ese compromiso. El gobierno anterior se comprometió a un plan, no hizo el plan desde el punto de vista de darle la salida a este conflicto, y este gobierno no tiene plan y no hay decisión. Lo que el ministro de Burgos ha señalado son perfeccionamientos a las policías, a procedimientos para perseguir a quienes cometen hechos de violencia, y ya, está bien, me parece bien, pero lo que me parece mal es eludir el conflicto de fondo. Y la Araucanía no va a tener solución a este conflicto si no analizamos el tema de fondo y si no primero el Estado reconoce que hay una deuda, reconoce que hay un daño con mapuche y con no mapuche, es con la región de la Araucanía, y hace un plan, y ese plan tenemos que construirlo entre todos. Y yo quiero celebrar que por primera vez los parlamentarios hemos tenido la disposición de reunirnos bajo una coordinación. Le hemos pedido al senador García, quien ha aceptado ser coordinador de los parlamentarios de la Araucanía, pero no bastan los parlamentarios, aquí tienen que estar todos. Son muchos más actores los que deberían estar. Nosotros decimos, mire, con las comunidades nos estamos entendiendo porque son pacíficos, pero con los violentistas no nos estamos entendiendo. Pero esa violencia no es producto de la delincuencia común. Esta violencia tiene que ver con un acto de reivindicación que en mi opinión son justas porque están reclamando un despojo que el Estado les hizo. Voy a tomar parte de lo que usted nos está comentando y que es el hecho de cómo se trabaja con la violencia en la región. Usted, senador García Rovinot, junto al senador Espina, presentaron una propuesta para la Araucanía que se dividía en dos fases. Una era aislar los hechos de violencia y otra era iniciar un diálogo, que es lo que se critica que no se está haciendo. ¿Puede usted contarnos quizás más acerca de la propuesta? Sí, esa es la propuesta, que los hechos de violencia no queden en la impunidad, porque si se cometen estos actos que cada vez son más violentos, lo sucedido estos días en Cañete, aunque no corresponde a nuestra región de la Araucanía, pero sí a la parte sur de la región del Biobío, yo lo encuentro gravísimo. Si no puede ser que en nuestro país estén ocurriendo ese tipo de acciones. Me refiero concretamente al ataque a la casa de la autoridad de la Universidad Católica de Concepción en Cañete, donde no solo atacaron la propiedad, atacaron a los dueños de casa y a los hijos del dueño de casa los rociaron con combustible, con el evidente propósito de querer matarlos
por la vía del fuego. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país estén ocurriendo esos hechos de violencia y que pasen los días y nunca se encuentran los responsables? Entonces, si no se encuentran los responsables, se siguen cometiendo estos mismos delitos, estos mismos hechos, porque en definitiva no hay nunca ningún responsable de ellos. ¿Y eso a qué lo atribuye usted? ¿Falta de inteligencia, de planificación? Yo creo que nuestras policías no estaban preparadas y no están preparadas para enfrentar una acción que es coordinada, que es sistemática, que requiere preparación. O sea, nadie puede decir de que eso es a alguien, un loco que se le ocurrió de la noche a la mañana hacer eso. Todo eso requiere planificación. O sea, hay 11 personas detenidas por el caso Lusinger-Macay. Por el caso Lusinger-Macay. Veremos si el Ministerio Público va a poder llevar las pruebas al juicio para que haya allí una resolución judicial. Veremos lo que va a ocurrir con ese proceso. Ahora, dicho eso, también hay que decir que la Presidenta de la República ha visitado 2 veces la región. Una oportunidad en que sobrevoló el volcán Villarrica porque estaba con una situación de emergencia, y en una segunda oportunidad en que se reunió con un grupo muy pequeño, el intendente y un grupo muy pequeño de dirigentes mapuche y también el obispo Héctor Vargas de Temuco. En esa ocasión, el obispo Vargas le pidió que formara un consejo, que formara una comisión del más alto nivel que hiciera propuestas para poder resolver el conflicto. Y la verdad es que de eso ya también ha pasado, yo creo, más o menos 2 meses y tampoco ha habido ningún pronunciamiento. Tampoco ha habido ningún avance en esa materia. ¿No hay intención de diálogo, ven ustedes, por parte del Ejecutivo? Lo que pasa es que esa intención de diálogo, digámoslo también, derechamente tiene que estar acompañada de recursos. Porque como bien dice el senador Tuma, y yo comparto con eso, aquí por supuesto hay una deuda con el pueblo mapuche, hay deuda con los colonos, hay una deuda con la Araucanía. Y eso significa estar dispuesto a que todos los rezagos que tiene la Araucanía puedan comenzar a disminuir. Tenemos la red caminera más extensa del país, más de 13.000 kilómetros de caminos. De esos, creo que el 10% está pavimentado. Un porcentaje más o menos parecido es asfalto. Todo lo demás es camino de ripio y de tierra. La mayor parte de los caminos que comunican las comunidades indígenas son todos de ripio o de tierra. Entonces, ¿cómo no se van a sentir ellos maltratados por el Estado chileno? El tema del agua. La gran mayoría de las comunidades son abastecidas de agua en base a camiones de aljibe por programas que lleva a cabo el gobierno regional con las respectivas municipalidades. En Santiago, en Temuco, en la mayoría de nuestras ciudades uno abre la llave. Pero para muchas personas que viven en los sectores rurales, mayoritariamente mapuche, una cosa de la modernidad, una cosa tan obvia, una cosa tan básica como es abrir la llave, para ellos es una ilusión, para ellos es solo una esperanza, es solo un proyecto. Donde hablamos de descentralización y decimos lo que pasó en la capital hace algunos días con las lluvias, ¿no? Con que se salió el río Mapocho y hubo cortes de agua de más de 24 horas y los canales de televisión no dejaron de cubrir los cortes de agua. Porque a veces impresiona, y lo dice alguien que estuvo también muchos años en los medios, de que la lluvia vaya a ser un tema, de que 5 días antes de que en Santiago llueva hay transmisiones de horas y horas y horas con periodistas en todos lados mostrando que va a llover posiblemente en Santiago. Senador Tuma, y se lo pregunto porque además del clima, ustedes además están azotados en la región de la Araucanía por el desempleo y más de un 27% de las personas son pobres en la región. Entonces, ¿cómo dice el senador Ruminot, y se lo quiero preguntar a usted, cómo unamos criterios para realmente abrir un diálogo tomando en cuenta las necesidades de la región, por un lado, y por otro, aislar los hechos violentistas, que es lo que no se ha podido hacer hasta ahora? Bueno, la verdad es que el mejor testimonio de que no vamos a resolver los temas de la Araucanía es que cada vez que hay un hecho que es deleznable, que llama la atención, que es condenable, como el que señalaba el senador García, nuestra preocupación es ver si las policías van a ubicar o no van a ubicar a los violentistas. Nuestra preocupación es ver si logramos
condenar y aplicar una ley terrorista, antiterrorista, pero no nos hemos preguntado por qué ocurre eso. Alguien dijo, mire, esto es porque el robo de madera. Bueno, sí pueden haber robo de madera, pero no es esa la razón del conflicto durante tantos años. Aquí se dice, mire, hay delincuencia común, sí puede haberlo, pero la razón de la violencia tiene que ver con un acto de reivindicación que nosotros no hemos resuelto. La quema de camiones no es porque estén en el negocio de la chatarra. Aquí hay una deliberada decisión de crear terror, de establecer su demanda y el Estado no quiere reconocerla. Entonces, usted me dice, ¿hasta cuándo vamos? Bueno, vamos a tener lo mismo, los mismos resultados, hasta cuando el Estado entienda de que tenemos que tomar una medicina distinta. Cuando un enfermo le sigue dando la misma medicina y no mejora, hay que cambiar la medicina. El Estado siempre ha hecho lo mismo. Entonces, oiga, vámonos a ver el fondo de las causas que originan este conflicto. Y tiene que ver con que no se ha cerrado una deuda del Estado con la Araucanía. Mira, la independencia de Chile fue en 1810. El Estado llegó, por cualquiera de las razones, pero es un hecho cierto que llegó en 1881. 70 años más tarde llegó a la región de la Araucanía, mientras en otras regiones se estaban construyendo postas, escuelas, hospitales, caminos, como decía el senador García, allá no había nada. Entonces, primero tenemos que hacer una política pública para empatar, para atender el atraso histórico que ha tenido la región de Araucanía por la falta de atención del Estado. Y al mismo tiempo, ver por qué hay indignación y por qué hay tantos actos de violencia en la Araucanía. Mira, yo me he dado el trabajo de mirar los diarios de hace 40, 60, 70 años. Están ahí. El diario Austral, que cumplió 100 años, todavía tiene testimonio de actos de despojo y de asesinato. Hay una familia en un lugar que se llama Rufúe, de Osorno, en los años de la década del 30, fue quemada con 22 personas adentro, mujeres y niños en una ruca. Y la confesión de los culpables es que querían quedarse con las 10.000 hectáreas que nunca las devolvieron, ¿no es cierto? Y por eso incendiaron a la familia. Lo que te estoy señalando es que no es un hecho nuevo el que tengamos una violencia de la semana pasada o ahora en la zona de Cañete. En la zona de Cañete. Esto es un hecho que va a seguir expandiéndose en tanto no tengamos la voluntad como Estado de decir, mire, aquí hay algo distinto, hagamos algo distinto. Y el algo distinto tiene que ver con los dos proyectos que están uno en el Senado y otro en la Cámara, que se ha referido el senador García, pero no solamente con eso. Yo creo que es un buen camino, una buena iniciativa. Que la presidenta no haya ido poco a la región, aunque vaya no va a resolver la presidenta esto. No tenemos propuesta. La propuesta tiene que hacerla la región de Araucanía con el respaldo del gobierno. Pero el gobierno todavía no sabe qué hacer. No toma decisión de si esto es un tema de persecución a violentistas o a delincuentes comunes, o no toma decisión respecto de que como Estado hagamos un reconocimiento del daño y digamos, mire, vamos a hacer un plan de reparación, de incorporación en sus derechos a los pueblos originarios. Todavía no somos capaces de reconocerlo en la Constitución. Vamos a ir a una pausa. No es Tenemos posible que un bloque para todavía nos conversar. estemos preguntando qué pasa en la Araucanía, por qué hay tanta violencia, si no queremos dar la respuesta Y a hay los muchas temas de voces fondo. además que se están levantando, el obispo que usted mencionaba, el obispo de Temuco, los propios alcaldes de los municipios mapuche. Hay mucha gente que quiere el diálogo y que está pidiendo imperiosamente este consenso. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre la situación en la Araucanía en este capítulo de Hablando de Esto. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país estén ocurriendo esos hechos de violencia y que pasen los días y nunca se encuentran los responsables? La razón de la violencia tiene que ver con un acto de reivindicación que nosotros no hemos resuelto. La quema de camiones no es porque estén en el negocio de la chatarra. Aquí hay una deliberada decisión de crear terror, de establecer su demanda y el Estado no quiere reconocerla.
Seguimos en Hablando de, conversando sobre la situación en la Araucanía, y las últimas noticias que nos llegan además son de ataques incendiarios en iglesias y capillas. Ha sido el nuevo blanco que hemos tenido que comentar respecto al tema. Y me quiero detener en el tema de la iglesia, porque usted ha mencionado al obispo de Temuco, que incluso ha llegado a una medida desesperada. Señaló a raíz de todos estos incendios en las capillas y en las iglesias que él incluso estaría dispuesto a dar su vida para que realmente este conflicto comenzara a cerrarse. Ustedes dos han hablado de que no hay voluntad para poder llegar a un acuerdo. ¿Quién tiene que empezar este acuerdo? ¿Cómo logramos llegar al acuerdo? ¿Está dispuesta la iglesia? ¿Está dispuesto los alcaldes que son de comunidades mapuche? ¿Están dispuestos ustedes? Y se los dejo para que podamos comentarlo. Hay muchas voluntades. ¿Y qué pasa entonces? Muchas voluntades. Pero yo creo que aquí falta una decisión de la Presidenta de la República. Yo creo que ella, como jefa de Estado, como primera mandataria, tiene la obligación, tiene el deber de convocar a los actores, porque eso sin duda que le da respaldo, eso permite entregar la señal de que es el Estado de Chile el que busca resolver los problemas y que está también dispuesto, como dije, a poner los recursos necesarios para que lo vayamos resolviendo. Y yo creo que hasta aquí la Presidenta no reacciona. Yo entiendo, la región de la Araucanía tiene bastante menos habitantes que la región metropolitana. Y yo comparto mucho lo que decías tú de haber visto cómo el fin de semana los hechos de la naturaleza y digamos, acompañados de malas decisiones de algunas empresas, derivaron en una situación de emergencia en la región metropolitana. Toda la televisión transmitiendo. Sin embargo, respecto del conflicto, respecto de la voluntad que existe en todos los actores regionales para poder resolverlo, para poder solucionarlo, a lo mejor con miradas distintas, a lo mejor con visiones distintas, pero con la voluntad de querer llegar a acuerdos. Eso no es noticia, eso no constituye una demanda, eso no se refleja en una acción que signifique exigirle al gobierno, exigirle a la Presidenta de la República que sea más activa y que sea mucho más, digamos que asuma el desafío, porque yo no tengo ninguna duda que este es quizás el problema más serio que tiene el país. Es también el desafío más grande que tiene el país y tenemos que resolverlo y resolverlo bien, y cuanto más pronto mejor. Yo he visto entrevistas, por ejemplo, del obispo Avelino Apeleo de la Iglesia Anglicana, y son de una claridad impresionante. Entonces yo digo, ¿cómo no sumar todas esas voluntades? Hay dirigentes mapuches también de una claridad realmente fantástica y de una voluntad muy, muy buena. Entonces yo creo que lo que falta es realmente tener la voluntad política de querer sumar a todos esos actores y decir, a ver, ¿cómo conversamos, cómo dialogamos, cómo construimos un plan concreto que signifique paz y progreso? Senador Tuma, ¿y ese cómo? ¿Quién debería ponerlo sobre la mesa? Porque por un lado uno piensa que la Araucanía o es un fierro caliente o es muy impopular. Mira, lo que yo creo que no se puede hacer es continuar endosando este problema político a las fuerzas de orden. Los carabineros, las fuerzas especiales, no van a resolver el tema político que tenemos en la Araucanía y por tanto asumir aquello. Lo segundo, claro, tenemos una dificultad objetiva porque queremos ser inclusivos y queremos hacer una mesa abierta a todos y que todos participen y que todos puedan tomar decisiones. Sobre todo los más lesionados, que son el pueblo mapuche. Sin perjuicio de reconocer la lesión que tienen muchos parceleros, agricultores, que lo han perseguido, que no lo dejan vivir. Pero en términos históricos, el pueblo mapuche ha perdido muchísimo. Y entonces, ¿cómo nos sentamos a conversar con el pueblo mapuche si tienen una estructura organizacional horizontal? Entonces, no podemos conversar con 2.800 jefes de comunidades y hacer un diálogo, aun cuando los cabildos y las asambleas y los tratados que hubieron se hacían en ese tiempo con 2.000, 3.000, 4.000 personas y se hacía esa conversación. Hoy día
no parece funcionar ese sistema, pero ahí tenemos un inconveniente. Entonces la presidenta con razón ha dicho, vamos a enviar un proyecto de ley para darle la facilidad y para poner a disposición de los pueblos originarios una estructura orgánica que les permita a ellos elegir sus autoridades y con ellos poder definir qué hacer en este tema, no solamente de la violencia, sino que en el tema del desarrollo, en el tema de la inclusión, en el tema del reconocimiento. Y por tanto, creo que se va a avanzar. Es cierto, está lenta, el Senado está lento, te quiero decir, José, que yo he hecho un seguimiento de los dos proyectos. El Senado todavía no inicia su primera sesión para tratar el tema de la creación del ministerio y en la Cámara están bastante avanzados en materia del Consejo de Pueblo. Lo que tenemos que hacer es apurar esos dos proyectos, pero en paralelo y al mismo tiempo, en la región tenemos que crear las condiciones convocadas por el Ejecutivo, convocadas por el Intendente o el Ministro de Interior, pero también debe asumir el Ministerio de Interior que no es posible lograr una solución política solo a través de las policías. Por eso digo yo, no se puede endosar el tema político o el conflicto a las policías. Es cierto que hay violencia, que las policías tienen que hacer su trabajo, que tienen que perseguir a los culpables, que tienen que sancionarlos, pero lo que no puede ocurrir es que el Ejecutivo no se haga cargo de un conflicto histórico que como Estado la única forma de resolverlo es yendo al fondo y al origen del conflicto. Y ustedes como delegados de los ciudadanos, ¿no? De la gente de la Araucanía que les ha entregado su voto y su confianza sobre todo, ¿qué es lo que pueden hacer para darle ese empujoncito? Yo escuchaba las declaraciones del exintendente Huenchumilla y él decía, aquí el gobierno está haciendo lo mismo que siempre, por lo tanto tenemos claro que si hacemos siempre lo mismo, y lo decía ya Albert Einstein, no vamos a tener resultados distintos, por lo tanto, ¿cómo hacemos para que además los legisladores tengan la posibilidad de presionar, apresurar a sus propios compañeros en el Parlamento para, como dice usted, acelerar y que comience ya a verse el proyecto? Senador García. Yo insisto que la voluntad está. Yo tengo una discrepancia con el senador Tuma respecto de cómo se trata la violencia. Yo creo que la violencia no podemos justificarla bajo ningún punto de vista. Y por lo tanto creo firmemente de que hay que perseguirla. Es cierto que en sectores de nuestra región de la Araucanía hay una importante presencia policial, muy significativa, pero es porque la propia población pide seguridad, pide protección. Y el Ministerio del Interior, yo quiero recordar que es Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, tiene que cumplir con la obligación de brindarle a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país esa protección, esa seguridad. Hay un poco la idea de que aquí lo que existe es una confrontación con las empresas forestales, que existe, no hay ninguna duda. Con grandes agricultores, eso es bastante más relativo, porque hay amplios sectores de la Araucanía donde son todos pequeños parceleros, 20 hectáreas, 15 hectáreas, 7 hectáreas, y han sido despojados de sus tierras. Esas personas, muchos de ellos incluso de origen mapuche. Conozco, por ejemplo, el caso de la señora Cecilia Jara Yancavil, de una comunidad en Quepe. A ella, la noche del 31 de diciembre del 2014 o madrugada del 1 de enero del 2015, le quemaron la maquinaria con la que ella extraía ripio, que era la forma de generar ingresos para ella y para su familia. Ella hasta el día de hoy está damnificada. Hasta el día de hoy no entiende por qué ella fue víctima de un atentado de violencia. Conozco el caso de don Alejo Bielma, 7 hectáreas en Teodoro Schmidt. A él le quemaron su camión, su única herramienta de trabajo. ¿Por qué a él? Y así, otras personas, la colonia Manuel Rodríguez en la provincia de Malleco, pequeños parceleros en Pidima, y otros sectores de las comunas de Ercilla, de las comunas de Coyipulli. Y sin embargo, en mi opinión, son además las grandes víctimas de todo esto. ¿Y cómo ustedes pueden convencer entonces yo para que digo esto de realmente se avance hacia un diálogo concreto? Porque usted nombraba a los parceleros, a los agricultores, a los camioneros, están todos disponibles para una Yo para un creo que diálogo. hay que perseguir los delitos, y esa es entiendo yo mi discrepancia con el senador Tuma, y también hay que hacerse cargo de reparar a las víctimas.
si esa persona que perdió la única herramienta que tenía para poder generar sus ingresos, el señor que perdió su camión, los que han perdido sus pequeñas parcelas, que están arrendando en Angol, o están arrendando una casa para vivir en Coyipulli o en Ercilla. Esas personas son personas sencillas, son personas modestas, no tienen ingresos para poder hacer frente a estas situaciones dramáticas que están viviendo. ¿Se ha hecho, Entonces, un catastro por en un la lado, zona? yo insisto que hay que obviamente investigar los hechos de violencia, encontrar a los responsables, ponerlos a disposición, no de un tribunal popular, de nuestros tribunales de justicia, para que se haga justicia. Hacernos cargo de reparar a las víctimas si hay una situación urgente y dramática. Lo ha dicho el Instituto Nacional Y de por Derechos supuesto Humanos también. y por supuesto también, vamos a los temas de fondo. Nosotros en la propuesta con el senador Alberto Espina, ¿qué hemos dicho? Mire, aquí hay 150 comunidades que tienen lo que se llama aplicabilidad, es decir, que se les reconoce de que tienen menos tierras de las que señalan sus títulos de merced. A esas comunidades hay que cumplir, cuanto más pronto cumplamos con ellas mejor, hay que comprar tierras para poder entregárselas, pero también en algún minuto ese proceso hay que cerrarlo, porque se van creando comunidades sobre comunidades y no terminamos nunca, no se termina nunca. Todos los años en el presupuesto de la Nación se destinan recursos para la compra de tierra, pero con este procedimiento No de que se van creando nunca. comunidades nuevas, no se termina nunca. Y yo creo que el proceso, eso hay que cerrarlo, hay que terminarlo bien, por supuesto, que no haya ninguna comunidad que tiene aplicabilidad o que tiene derecho a reclamar aplicabilidad que quede fuera del sistema. La idea es repararlo a todos quienes efectivamente tienen, respecto de sus títulos de merced, una disminución de sus tierras. Hay una política de compra de tierras que muchos han calificado como un fracaso. Sí, mira, yo lo primero que quiero señalar es que la caricatura que mi colega hace de la diferencia que tenemos es una caricatura. Yo no quisiera que me pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo nunca he dicho que no hay que perseguir a quienes cometen delitos. No he dicho que no hay que sancionarlos. No he dicho que la policía no tiene que hacer su trabajo. Lo que he dicho es que la decisión política que tiene el Estado de resolver el conflicto no puede ser endosado a las policías, porque este no es un problema policiaco, este es un problema del Estado, de una política de Estado para resolver un conflicto que de otra manera vamos a continuar lamentando tantos hechos de violencia que han ocurrido en el pasado con los mapuches y con los no mapuches. Yo conozco las víctimas que señala mi colega García, pero también conozco muchas víctimas mapuches que han sido despojadas de sus tierras, miles, que no han tenido respuesta en muchos años, desde los abuelos o tatarabuelos que los dejaron en la calle, que los tienen en los cerros. Para eso estaba la política de compra de tierras. Yo me le preguntaba recién si Pero esto es ha sido considerado como un fracaso o está funcionando. Esa política de compra de tierra no va a resolver el conflicto, porque primero reconoce a quienes tuvieron título de merced que en justicia deberían restituir una parte de esas tierras, pero no son todos. Aquí hay muchísimos que no tuvieron título de merced y que sin embargo están viviendo hacinados al lado de los cerros o en tierras absolutamente improductivas. El Estado no tiene una política hacia el mundo indígena de sacarlo de la pobreza, de sacarlo de la miseria y de darle con justicia un trato digno desde el punto de vista de seres humanos. Si son ellos los que eran dueños de esa tierra y el Estado todavía se hace leso con eso, entonces... ¿Por qué cree que se hace leso? Yo le preguntaba hace un rato y hacía una analogía entre el fierro caliente y la impopularidad que implicaría para el gobierno hacerse cargo solo del tema. Te digo con franqueza, este es un tema que no va a ser capaz un gobierno de resolver. Pero no ha sido capaz ninguno, estamos hablando de un siglo de disputa. Ninguno, lo que estamos pidiendo es que algún gobierno, ojalá lo inicie un proceso de reinserción del mundo indígena, inicie un proceso de reencuentro, de reparación, de reconocimiento, y yo creo que de la única manera de que vamos a terminar o iniciar el camino de término de la violencia. Pero esta cosa de lamentarse de los hechos de violencia solamente, y de perseguirlos con la policía solamente, y después al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y pasan los años, seguimos lamentándonos, y no le damos solución al conflicto de fondo. Por favor, nuestra responsabilidad como parlamentarios y como Estado es decir, mira, esta medicina no resultó,
aquí hay un conflicto de fondo, hay que reconocerlo y hay que dar un camino distinto. Y es lo que le estamos pidiendo a este gobierno y a todos los gobiernos que han pasado, que inicien un camino. Ni la Presidenta de la República, ni con todos sus ministros juntos van a resolver el conflicto de la noche a la mañana. No, esto no tiene solución en el corto plazo, pero iniciemos. Yo creo que un buen inicio son los dos proyectos que están en el Congreso y un buen inicio es el ánimo de todas las fuerzas políticas de abrir el tema, porque no se trata de un tema político partidista, se trata de una decisión política del Estado respecto de cómo construimos una sociedad distinta a la sociedad tan injusta que hemos logrado hasta ahora en la Araucanía. Si no fuera por los hechos de violencia, si no habláramos de los 430 y algo atentados en los últimos 2 años, ¿estaríamos hablando, creen ustedes, de la Araucanía, senador Rominat? A ver, acaba de fallecer el expresidente Patricio Aylwin. Él, en su candidatura presidencial el año 89, firmó en Imperial un acuerdo con un número muy importante, muy significativo de comunidades. Eso dio origen a la actual ley indígena y esa actual ley indígena ha permitido que numerosas comunidades puedan tener, se le hayan comprado tierras y puedan tener espacios mayores para poder producir, para poder vivir. Y fue quien inició este proceso de recuperación de tierra en función o en base a los títulos de merced. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que el reconocimiento a la deuda existente proviene precisamente de la gestión que hizo en su momento el expresidente Patricio Aylwin, primero como candidato y luego como presidente de la República. Y quedó en evidencia también la voluntad de querer acoger esa demanda, que efectivamente es una demanda histórica. Yo soy de los que creo que avanzaríamos más rápido si no hubiera violencia. Creo que la violencia, los hechos de violencia, particularmente aquellos tan graves que han ocurrido, nos detienen, son como un mazazo, son como uno decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a seguir pasando? Y en lugar de activarnos, nos paralizamos. Ahora, yo creo que también es súper importante que nosotros veamos bien qué es lo que el Estado de Chile está dispuesto a hacer. Porque a mí me preocupa esto de decir ya, están las comunidades que tienen aplicabilidad, es decir, que la propia CONADI les ha reconocido que les falta tierras en función a sus títulos de merced. Pero el senador Tuma va un poco más allá y dice, bueno, pero hay comunidades que no tienen este certificado de aplicabilidad y que también reclaman tierras. Entonces la pregunta es, y no tengo ninguna duda que es así, el punto es hasta dónde va a llegar esa demanda. Porque puede llegar un minuto, y no lo digo como una caricatura ni como una exageración, pero perfectamente posible que puede llegar a que la demanda por tierra sea tal que sea imposible satisfacerla. Es evidente que cuando el Estado comienza a ofrecer determinados beneficios, la demanda por ello va a ser cada vez más creciente y es probable que en lugar de disminuir el conflicto, lo prolonguemos a través del tiempo. Por eso yo creo que en esto la representación que tenga el pueblo mapuche es sumamente importante para que podamos tener acuerdos, para que podamos avanzar con líneas de acción Representación real, bien incluida concretas. en el Parlamento y en todo lo que significa. Sí, porque a mí elecciones. del proyecto de pueblos indígenas, de Consejo de Pueblos, perdón, me preocupa. A ver, se dice de que aquí las comunidades van a elegir a sus representantes, pero hay un cupo determinado. En la última elección de consejeros de la CONADI participó menos gente que en la elección anterior. Yo no lo tengo bien definido, pero creo que quizás debiéramos ir a un padrón electoral y que las elecciones puedan ser supervisadas. Porque si no corremos el riesgo, las actuales elecciones, las elecciones que se hicieron hace un par de meses atrás, están tremendamente cuestionadas. Y quiero terminar preguntándole al senador Tuma, con el proceso constituyente que está comenzando el gobierno, ¿está incluida la región de la Araucanía de una manera particular? Bueno, a los pueblos originarios tiene que incluirlo de manera distinta, pero al mismo tiempo tienen que ser sujetos del Consejo Observador para los efectos de garantizar que se van a cumplir todas las disposiciones y los derechos
que establece el convenio 169 respecto de la consulta indígena. Y ese es un tema que no está todavía definido, pero creo que en definitiva la consulta va a ayudar muchísimo a debatir el tema. La situación de violencia que vive la Araucanía tiene que ver con un tema de fondo que el Estado no se ha hecho cargo, que no hemos hecho propuestas. Y a propósito del expresidente Elwin, él participó en una comisión de verdad, justicia y nuevo trato. Ahí hay recomendaciones que se hicieron producto de un gran acuerdo de sectores transversalmente políticos, muy capacitados y muy legitimados. Y eso lo hicieron en el periodo del presidente Lagos. Y se le encargó al expresidente Elwin que encabezara ese proceso. Bueno, ahí está la recomendación del conflicto. Ahí están las recomendaciones del conflicto. Ninguna de ellas se ha cumplido. Entonces, cuando tenemos que asumir responsabilidades como Estado, nos hacemos los lesos. Bueno, y las recomendaciones vienen desde afuera también. La ONU muchas veces ha pronunciado sobre la situación en territorios mapuches, sobre todo lo que tiene que ver con los menores de edad. Es tema para muchos programas más, para muchos capítulos. Les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado y abrir también un poco el diálogo, ¿no? Que es lo que nosotros también queremos hacer a través de este programa aquí en TV Senado. Gracias, senador García Ruminot. Muchísimas gracias, senador Tuma. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Y ustedes también en sus casas. Nos vemos en un próximo capítulo de Hablando de.